Romanos capítulo 5. Cuando lo encuentre se pone de pie, leemos juntos la palabra del Señor. Romanos 5. Si buscan su dispositivo móvil, ojalá en nueva versión internacional, para que la lectura se haga más uniforme. Romanos capítulo 5 y vamos a leer versos 1 al 4. Yo leo los impares, ustedes los pares. ¿Estamos? Dice así la palabra del Señor. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Señor, nosotros venimos a ti y sin duda alguna todos nosotros hemos atravesado sufrimiento. Y lo más probable, Señor, es que muchos de los que están aquí presentes hoy día estén experimentando tribulación, sufrimiento. Yo pido que por el poder de tu Espíritu tú envíes tu palabra, Señor, para aquellos que sufren y tú nos ayudes a poder entender que quieres que experimentemos gozo de saber cuál es nuestro futuro en la eternidad, pero también gozo para enfrentar nuestros sufrimientos en esta vida. Que nos permitas, por el poder de tu Espíritu, Señor, recibir una administración especial, especialmente, Señor, a aquellos que sufren. Pido tu poder, que te glorifiques en medio mío, Señor, que me ayudes y que la salud, Señor, la garganta no sea un estorbo para comunicar tu palabra, sino al contrario, que como dice ella misma, te glorifiques en medio de mi debilidad. Para la gloria de tu nombre lo pido, Señor, y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Ya llevamos 2 sermones viendo los primeros 2 versos y ahora nos vamos a introducir en lo que sigue. Entonces hemos hablado que Romanos capítulo 5, la primera sección, nos muestra los beneficios de haber sido justificados por Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios de haber nosotros sido justificados por Dios? Haber sido nombrados por Él, llamados por Él como justos por la obra de Jesús en la cruz. ¿Qué trajo eso de beneficios a nosotros? Y decíamos que Dios lo primero que trajo fue paz con Él, y eso quiere decir que estábamos en guerra antes. Tú eras un enemigo de Dios y ahora por la obra de Jesús estás en paz con Dios. Número 2, hemos hablado de que la otra consecuencia es que ahora tenemos acceso a Dios, y eso quiere decir que antes de que tú fueras justificado, la puerta del salón real estaba cerrada para ti. Tú no podías tener una relación con Dios, Dios no te escuchaba porque el salón real estaba cerrado para ti. Pero ahora por la obra de Cristo tienes acceso libre y con confianza a Él. Hoy vamos a ver el tercer beneficio de esa justificación y es el gozo. Gozo. Ustedes tienen en Reina Valera, nos gloriamos, pero la forma más adecuada de traducir eso es nos gozamos. El tercer beneficio de nuestra justificación es el gozo. Y el texto nos va a presentar 2 circunstancias o 2 cosas que motivan nuestro gozo. Lo primero que nos va a decir el texto es que podemos tener gozo de alcanzar la gloria de Dios. Y en el segundo lugar vamos a ver que podemos tener gozo en el sufrimiento. Gozo de alcanzar la gloria de Dios y gozo en el sufrimiento. ¿Estamos ahí? Muy bien. Mire conmigo el verso 2, la última parte. Dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Con qué frecuencia usted piensa en la gloria de Dios? ¿Con qué frecuencia usted piensa en la vida que está por venir? ¿Tiene usted en su mente continuamente la sensación o el pensamiento que algún día usted va a partir de este mundo y va a estar en la presencia de Dios? ¿Con qué tanta frecuencia usted es consciente de que lo que hay en esta tierra no es lo único y que no todo termina aquí? ¿Puede vivir bajo esa experiencia, bajo esa certeza, bajo ese recordatorio constante de que la vida no se reduce a lo que vivimos en esta tierra? Yo creo que los creyentes pensamos muy poco, si somos honestos, en la gloria de Dios, porque vivimos tan saturados de la inmediatez del mundo, de
lo que va a pasar mañana, de lo que tengo que hacer en la tarde, de lo que ya mañana está ahí la jornada tan larga que tenemos cada día y el montón de trabajo en la oficina o donde nosotros vamos, que no nos da tiempo siquiera para considerar pasado mañana. Y vivimos muchos de nosotros sin quererlo, atrapados en la filosofía de lo que tienes es el aquí y el ahora. ¿Ha escuchado eso? Y muchos de nosotros llegamos a pensar eso y lo decimos. No se preocupe por el mañana, lo que tenemos es el aquí y el ahora. Y como que es un tema de lo que importa es lo que está pasando en este momento. No importa lo que viene, no pienses más allá, no pienses en el futuro, piensa en lo que tienes hoy. Y vivimos en esa filosofía como si la única cosa que importara es esta tierra. Pero nosotros, hermanos, en Cristo tenemos una esperanza que va más allá de este mundo. Si nosotros fuéramos más conscientes de eso, podríamos enfrentarnos mejor a la vida. Yo pongo la ilustración de que nuestra vida fue creada para la eternidad. Cuando usted parta de este mundo, usted va a estar en uno de dos lugares. Usted va a estar en la presencia de Dios o en el infierno. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Y hay eternidad en eso. En ambos casos es eterno, pero es así. La vida es eterna. La vida, comparada en la eternidad, es como un camino desde aquí hasta Bogotá a pie. Imagínese eso, yéndose de aquí a Bogotá a pie. Esa es la eternidad. Su vida en esta tierra es esto. Pero nosotros vivimos tan ocupados, tan estresados por esta cosita que pasó aquí, esta cosita que pasó aquí, esta cosita que pasó aquí, y decimos, todo lo que tengo es esto, todo lo que tengo es esto. Y finalmente no somos conscientes de que el camino más largo está después de que partamos de esta tierra. Si nosotros tan solo fuéramos conscientes de que el paso por esta tierra es tan corto, tan insignificante, tan pequeño, podríamos nosotros tener una mayor esperanza. Porque muchos de nosotros, tristemente, lo único que aguardamos es este mundo, las cosas de este siglo. Pablo le dice en la carta a los Corintios que si Cristo no hubiera resucitado, que si no tuviéramos la confianza de la resurrección entre los muertos, nuestra fe sería vana. Porque si todo lo que ofreciera el Evangelio fuera para este mundo, no tendría sentido la fe. No tendría sentido el seguir a Cristo. Porque evidentemente en este mundo hay sufrimiento, hay aflicción. Pero lo que nos recuerda la Escritura es que nosotros no creemos solamente para esta vida, sino que nosotros tenemos una esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Si fuera cierto que lo único que tenemos es esta vida, pues sería cierto el dicho de comamos y bebamos que mañana moriremos. Sería bueno vivir bajo la filosofía de lo único que tienes es el aquí y el ahora, así que vive la vida loca, porque finalmente la vida se va muy rápido. Pero nosotros no podemos pensar así, porque no es así. Nosotros nos gozamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Mire conmigo algunos de estos versos. Por ejemplo, Tito capítulo 2, verso 13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay algo que nos espera por delante y es glorioso, y es que algún día nuestro Señor, como vamos a recordar en la Santa Cena en un momento, va a venir por su iglesia. Sigue diciendo la Escritura, no solamente aguardamos su venida y esa gloriosa venida, sino que también se nos invita, concentren su atención en las cosas de arriba. Miren esto importante, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Nosotros no solamente aguardamos una gloriosa venida del Señor, sino que también esperamos que nosotros mismos seremos transformados en esa gloria. Usted puede verse hoy día muy feíto, pararse al espejo y decir, ay no, esta nariz que yo tengo, cuando tuviera yo 5 millones de pesos para hacerme la rinoplastia y no sé qué. Pero cuando usted llegue el momento en que el Señor venga, usted va a ser transformado y usted va a ser bello, usted va a ser perfecto a los ojos de Dios. Porque usted va a ser transformado, glorioso. Y aunque usted se vea hoy maluquito, ese día usted se va a ver pleno, porque estaremos llenos de la gloria de Dios. Nosotros mismos seremos transformados. Pero hay más. No solamente nosotros seremos transformados, sino que la creación misma, dice Romanos 8:21, será liberada de la corrupción que la esclaviza
para así alcanzar, ¿qué cosa? La gloriosa libertad de los hijos de Dios. La misma creación va a ser transformada. Estamos en un tema de contaminación muy serio en esta ciudad. Llegará el día en que eso no existirá más. En que usted va a poder ver a un león y una ovejita jugando juntos. En que usted va a poder ver las águilas y las serpientes jugando. Ese día en que nosotros podamos ver el esplendor de la creación siendo transformada, donde todo sea gozo y felicidad en la creación. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y que aguardamos. Hermanos, nosotros que hemos sido puestos en una relación correcta con Dios, que tenemos paz con Él, que tenemos acceso al trono de Dios, podemos también experimentar un gozo que está basado en la esperanza de que alcanzaremos la gloria de Dios. Esto en esta tierra es simplemente un paso frente al largo camino que nos espera en la eternidad con nuestro amado Señor. Así que, por favor, haga dos cosas. Número uno, huya del fatalismo. ¿Ha escuchado personas que digan, no, eso es lo peor, debería morirme ya, aquí no hay nada, qué mundo tan difícil? Y que siempre es como fatalismo y como que todo se va a acabar y que, ay, qué vida tan horrible esta. Huya de eso, porque usted tiene algo más que lo que tiene en esta tierra. De tal manera que aun si la vida es difícil aquí, usted tiene una esperanza mayor y es la gloria de Dios. Huya del fatalismo y huya de esas personas. Porque usted llega a ciertos lugares y está en medio de una relación y lo único que escucha es fatalismo, fatalismo, fatalismo. Y usted sale peor de lo que llegó. Huya de esa realidad, porque lo que tenemos es más allá de esta tierra. Y número dos, huya del inmediatismo. No es cierto que lo único que tienes es el aquí y el ahora. Eso no es cierto. Tú tienes asegurado el mañana y el allá. ¿Cree eso usted? Tú tienes asegurado el mañana y el allá por la obra de Jesús. De tal manera que huya del inmediatismo. Todo tiene que pasar ya. No. Tú tienes una esperanza que trasciende esta vida. Nos espera la gloria de Dios. Por esa razón, mis hermanos, podemos salir del pesimismo, podemos salir de la ansiedad en la que muchas veces nos metemos en el día a día, porque hay algo más allá, hay una gloria más allá. Ahora bien, eso suena muy lindo cuando pensamos en que sí, yo puedo gozarme al pensar en lo que viene en el futuro, en la gloria de Dios, pero ¿qué de aquí? ¿Qué de esta vida? Porque sufrimos, porque somos atribulados. ¿Puedo llegar a experimentar gozo en esta vida marcada por el sufrimiento? ¿Puedo llegar yo no solamente a tener un gozo que está puesto por delante en lo que va a venir, sino puedo yo experimentar gozo en medio del sufrimiento? ¿Puedo vivir esa certeza? La respuesta la encontramos en el versículo 3. Mire conmigo. Y no solo en esto nos podemos gozar, es el asunto, sino también en nuestros sufrimientos. Ahora bien, a usted y a mí nos puede parecer que eso es imposible, que gozo y sufrimiento son antónimos. Es un casado que no va junto. Eso es como chicharrón con leche, con un vaso de leche. Dice como que eso no casa, ¿cierto? No es un buen casado. Usted dice gozo, sufrimiento, no, eso no va junto. Pero la Biblia sí dice que esas cosas van juntas. Y usted puede llegar a experimentar gozo en el sufrimiento. Mis hermanos, si el Evangelio solo se tratara del futuro, sería suficiente verlo como un pasaporte al cielo, un boleto de entrada al cielo, un pase de cortesía al cielo y como un seguro contra el infierno. Si lo único que el Evangelio nos ofreciera fuera para el futuro, sería suficiente eso. De hecho, si lo único que el Evangelio hiciera sea librarnos del infierno y llevarnos al cielo, pues el Señor debería salvarnos 2 minutos antes de morir. ¿Para qué nos rescata antes? Si no tiene implicaciones para esta vida el Evangelio. Pero no es así. El Evangelio, la justificación no solamente me da certeza de cosas que están en el futuro, sino que la justificación me da una esperanza firme para esta vida, mientras estamos en este mundo. Y es que nosotros, mis hermanos, nos podemos gozar en nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento produce
una esperanza que no nos defrauda. Gozo en el sufrimiento. Las tribulaciones, como llama Reina Valera, los sufrimientos son asuntos propios de la vida. ¿Hay alguien aquí que me diga, pastor, yo no sé de qué me está hablando? Yo nunca he sufrido. ¿Alguien? Que yo pueda al final tomarme una foto con usted y subir a las redes sociales y diga, conocí a alguien que no ha sufrido en este mundo. Todos nosotros hemos sufrido. Todos nosotros estamos expuestos a eso. El sufrimiento es parte de la vida. Pero por alguna razón nosotros llegamos a Cristo pensando de que si llegábamos a Cristo el sufrimiento se iba a acabar. ¿Por qué? Porque nos presentaron un evangelio de pare de sufrir. Nos presentaron un evangelio de lo mejor está aquí. Nos presentaron un evangelio basado en las cosas que yo puedo adquirir en este mundo. Nos presentaron el evangelio de la mejor vida aquí. Y nosotros pusimos nuestra esperanza en eso, en que si yo tan solo llego a Cristo, entonces ya voy a parar de sufrir, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber sufrimiento. Pero eso no es lo que Jesús habló. Cuando Jesús se iba a ir, le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán casa, carro, becas, la mejor familia del mundo, el mejor marido, la mejor esposa, sus hijos crecerán, irán a la mejor universidad y serán los gerentes del Bancolombia. ¿Eso dijo? Lo que Jesús aseguró a sus discípulos es, en el mundo tendrán aflicción. ¿Por qué entonces nos sorprendemos cuando llega? ¿Por qué nos sorprende cuando la aflicción toca la puerta de nuestra casa, de nuestra vida y decimos, ay, pero si yo soy cristiano, eso no me debería estar pasando? Ya, yo no vuelvo a la iglesia, eso no sirve para nada. Si usted viene a la iglesia, o si usted buscó al Señor simplemente para que su sufrimiento pasara, buscó la cosa equivocada, porque Jesús nunca te prometió de eso. De hecho, el camino cristiano, por definición, es un camino de sufrimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El camino de Cristo en sí mismo es un camino de sufrimiento. Pero por alguna razón nosotros hemos creído otra cosa. El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, nos ofrece falsas y vanas esperanzas. Dios quiere hacerte muy rico y Dios quiere que tú seas cabeza y no cola, y usan hasta la Biblia, textos fuera de contexto, y dicen lo que Dios quiere es que tú vivas la mejor vida aquí y ahora y no sé qué, y que tú seas el campeón y todas esas cosas que nos venden. Pero el asunto es que pasan los años y dice, pero ¿cuál campeón si todavía sigo en las mismas? ¿Cuál jefe si todavía sigo empleado? Y la gente vive en frustración por eso, porque finalmente nos venden falsas esperanzas, falsas expectativas. Y en eso estamos. ¿Y saben qué es lo peor, mis hermanos? Que muchas veces nosotros construimos nuestra vida bajo esas esperanzas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 dice lo siguiente, yo lo leo, no lo busquen. Honren en su corazón a Cristo como Señor y estén preparados siempre para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Lo que la Biblia está diciendo es, miren, la gente les va a preguntar en algún momento cuál es la esperanza que usted tiene. Esté preparado para presentar respuesta a eso. El asunto es que la gente ya no nos pregunta cuál es nuestra esperanza. ¿Saben por qué? Porque ven que esperamos lo mismo que ellos. Esperamos el ascenso, esperamos un mejor salario, esperamos tener una linda familia, esperamos comprar el último carro, esperamos tener la mejor casa, las mismas cosas que ellos esperan. Cuando esperamos eso, eso no despierta preguntas, porque pues lo mismo. Pero si cuando la gente te ve a ti y empieza a verte en medio de tu sufrimiento y tú permaneces con paz, con gozo, y ellos están destrozados, acabados, preocupados, ansiosos y que se meten la cabeza debajo del escritorio y te ven a ti tranquilo, ellos sí te preguntan, ¿usted por qué está tan tranquilo? Si están haciendo reingeniería, si están haciendo recorte de personal, ¿usted por qué está tranquilo? Yo tengo otra esperanza. Esto no es mi vida. Esto no es mi vida. Yo tengo otra esperanza. Las preguntas, mis hermanos, sobre nuestra esperanza surgen cuando los que no conocen a Dios nos ven con gozo y paz en medio del sufrimiento. Cuando eso pasa, la gente empieza a preguntar, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted qué se fumó que está tan contento hoy
y esa situación que usted está viviendo, que la gente te ve en eso y entonces pregunta, dígame usted qué hace para tener esa tranquilidad. Dígame que usted qué tiene para poder tener gozo en medio de esto. La gente nos va a preguntar por nuestra esperanza cuando nos vea con gozo y paz en medio del sufrimiento. Así que el sufrimiento, mis hermanos, lo primero que hace es que nos purga de falsas esperanzas para llevarnos a una que no defrauda. Por ejemplo, el sufrimiento nos purga de la esperanza que hemos puesto muchas veces en las empresas en las que trabajamos. 20 años le entregaste la vida a esa empresa y de un momento a otro te llaman un viernes al mediodía y te dicen: fulanito de tal, muchas gracias por estos 20 años de servicio, pero tu tiempo aquí ha terminado. Y tú que vivías chicaneando que esa empresa, los beneficios y una cosa y otra, y eso y esto es lo máximo, y te entregaste por tu vida completa a esa empresa. Y esa era tu esperanza de jubilación, y esa era tu esperanza de que eso te iba a sacar de pobre y hacia el futuro. Y se acabó. Y se acabó. Y te das cuenta que esa era una esperanza falsa, que no permanece, que te defraudó. Porque entonces luego vives la crisis de: yo le di todo a esta empresa, sacrifiqué tiempo con mis hijos cuando eran niños, sacrifiqué casi que mi matrimonio y se lo di todo. Y un día de buenas a primera cambiaron de jefe, el jefe trajo gente nueva y me sacó. Esperanzas que defraudan. Esa relación de noviazgo en la que invertiste 5 años y que le dabas todo porque ese sí era el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, y se acabó. Y pensabas que te ibas a morir. Pero lo que el Señor te estaba haciendo ver ahí es que tenías tu esperanza y tu corazón puesto en esa relación, y que ese era tu Dios, que ahí estaba tu gozo puesto, que ahí estaba tu paz puesta. Porque si estabas bien con él o con ella tenías alegría y paz, pero si estabas mal la vida se te iba. Y lo que Dios te demostró es que hay vida después de Juan Pablo, hay vida después de Joana, hay vida después de Carolina. Y ya llevas 6 meses después, terminaste esa relación y todavía vives. Y no te has muerto. Y tú que decías que te ibas a cortar las venas y que te le iba a tirar al metro, ahí estás. Y lo que Dios está diciendo es: hay vida después de eso. No se acabó. Lo que Dios hizo fue purgarme de falsas esperanzas en las que yo había puesto mi vida. Cuando perdiste ese empleo y empezaste a experimentar que aunque tú no trabajabas, tus hijos seguían comiendo, seguías pagando las cuentas, y tú dices: ¿cómo? Porque Dios estaba, a través del sufrimiento, quitándote falsas esperanzas y llevándote a poner tu esperanza en Él, que no defrauda. Y Él se convirtió en ese momento donde no había de dónde, en tu proveedor, y experimentaste el fiel cuidado de tu Señor. A nosotros, por alguna razón, nos han hecho creer que el sufrimiento acaba con la esperanza. Pero lo que nos dice el texto es que el sufrimiento no disminuye la esperanza, la produce. ¿Cómo el sufrimiento produce la esperanza? Ahora bien, el texto me dice: gócese por el sufrimiento. Eso no es lo que dice el texto. El texto no dice: gócense de la tribulación, gócense del sufrimiento. No, el texto me dice: gócense en el sufrimiento. No es que el cristiano diga: ay, qué tan bueno que me quitaron el trabajo, ay, qué tan bueno que estoy enfermo. No, 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 no. Ese no es lo que nos invita el texto. Gócense porque sufren. No, eso se llama masoquismo. Y la Biblia nos invita al masoquismo. Lo que la Biblia nos dice es: gócense en Él, en medio de, no de eso, sino en medio de eso. ¿Saben por qué? Porque el cristiano no es más cristiano porque sufra. ¿Ha visto que hay gente que saca pecho porque sufre? Y se creen más espirituales que los demás. Y ay, no, estoy sufriendo. Y como que eso es un tema de: esto me está subiendo de nivel espiritual y estoy como por allá en la gloria. Y así se vivió también aún en el catolicismo tradicional. Vendían sus bienes y se latigaban, y es como un tema como que si entre más yo provoco sufrimiento, más cerca estoy de Dios. No es así. Eso es masoquismo o estoicismo, de hacerle frente y ponerle el pecho a la vida por nosotros mismos. No. El creyente no busca el sufrimiento, pero lo recibe con gozo. Repito eso. El creyente no busca el sufrimiento, pero lo recibe con gozo. El gozo del creyente en el sufrimiento no es a causa del sufrimiento, sino a causa de lo que el sufrimiento produce.
El gozo del creyente no es por el sufrimiento, es porque sabe que el sufrimiento va a producir algo. ¿Qué va a producir? Ahí dice el texto. El sufrimiento produce, en primer lugar, perseverancia. Perseverancia. Y en ese sentido es que el sufrimiento lo que produce es que una persona permanezca firme. Nadie puede saber lo que es nadar contra la corriente si no se ha metido en un río. Usted puede ver tutoriales en YouTube, todos los que quiera, cómo nadar contra corriente en un río, pero usted no va a aprender a hacerlo hasta que se meta al río. Hermanos, nosotros no vamos a saber lo que es perseverar si no estamos en medio de una situación que viene en contra de nosotros. De tal manera que nosotros en Cristo aprendemos a echar raíces cuando vienen las tormentas de la vida, cuando pegan las aguas, cuando soplan los vientos y nos mantenemos firmes. El sufrimiento produce eso, produce una perseverancia, produce una firmeza. Eso fue lo que le pasó a Job. Job es un ejemplo de eso. Él pudo mantenerse en medio de su sufrimiento, en medio de su realidad, perseveró y se mantuvo con fe en medio de ese sufrimiento. Así que el sufrimiento lo primero que hace es darnos perseverancia. Lo segundo es que la perseverancia produce, mire su Biblia, entereza de carácter. Aquí se trata de un carácter maduro. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice lo siguiente, va a aparecer ahí en su pantalla. Y te acordarás de todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Quién dijo esto? ¿Satanás? Dios. Dios condujo al pueblo de Israel al desierto. ¿Y tú que vives peleando con el diablo por tu desierto? Diablo mentiroso, ¿usted por qué me tiene así? No, tal vez estás echándole la culpa a la persona equivocada, porque tal vez es Dios el que está trayendo esta situación, esta circunstancia a tu vida que tú llamas desierto, porque Él quiere hacer varias cosas. Primero, va a afligirte. Ay, pero ¿por qué Dios me aflige? ¿Será que no me ama? No, vamos a ver eso la próxima semana. Pero número dos, para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. Porque muchos de nosotros llegamos a Cristo mediados de una necesidad. Y llegamos a Cristo para que Él nos resolviera el matrimonio, para que Él nos diera el dinero que nos faltaba, porque sentía un vacío en mi vida, no le encontraba sentido, había ido de relación en relación, tenía un vacío cada vez más profundo, necesitaba ser lleno. Ok, y Dios hizo un milagro y nos dio paz y nos restauró, maravilloso. Pero el asunto es que la motivación para llegar a Él no fue Él, fue lo que Él me podía dar a mí. Y entonces yo empiezo a caminar en Cristo y Dios empieza a purgarme mis esperanzas. Ok, ya hice eso, ahora bien, ¿me vas a seguir porque yo soy Dios o me vas a seguir por lo que yo te puedo dar? Y entonces empieza a probarme, empieza a quitarme, a retener cosas, empieza a enviar sufrimiento a mi vida para probar mi corazón, si en realidad mi fe es una fe en Él o es una fe en lo que Él me da, que finalmente lo estoy usando. Cuando yo busco a Dios solamente por lo que Él me da, lo estoy usando. Te uso para que me des esto, pero realmente mi Dios es esto. ¿Recuerdan la idolatría? Dios puede ser una excusa, pero lo que realmente yo amo, deseo, anhelo con toda mi alma es esto otro. Y yo uso a Dios para que me dé eso. Si no me lo da, entonces Dios no existe para mí. Y lo que hace el sufrimiento es que hace esa realidad en mi vida. La perseverancia produce entereza de carácter. La Reina Valera dice que la paciencia produce prueba. Y algunos dicen entonces, ay no pida paciencia. ¿Ha escuchado eso? Ay no pida paciencia porque está pidiendo prueba. El asunto es que si usted quiere comodidad, no la pida. Si usted quiere estar cómodo en la vida, no pida paciencia. Pero si usted quiere crecer en Cristo, pídala. Porque lo que va a producir paciencia, lo que va a producir entereza de carácter es la prueba. De tal manera, mis hermanos, que aún si usted no la pide, tranquilo, Dios sí la va a mandar. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia tuya, Dios está más interesado no en tu comodidad, sino en tu crecimiento en Cristo. El plan de Dios no es hacerte más cómodo, el plan de Dios es hacerte más como Jesús.
Así que Dios va a mandar la prueba porque a través de la prueba tú te vas a conformar a su imagen. Así que así la pidas o no la pidas, Él la va a mandar. Nosotros, mis hermanos, necesitamos aprendernos a gozar en la tribulación porque entiendo en el sufrimiento que yo no estoy aquí por casualidad, que esto no vino a mí porque Dios cerró los ojos y se le olvidó que yo existía, no, sino que yo creo en un Dios que es soberano y que si permitió que esta tribulación viniera a mi vida, este sufrimiento viniera a mi vida, es porque Él me quiere cambiar a mí en medio de eso. Él me quiere dar perseverancia, Él me quiere dar entereza de carácter y finalmente Él me quiere dar una esperanza firme. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu sufrimiento. Dios quiere cambiarte a ti. Tú pides a Dios que cambie tus circunstancias. Dios lo que quiere es cambiarte a ti. Señor, llévate este sufrimiento, este dolor. Lo que Dios dice es, te es necesario que por medio de muchas pruebas madures en tu carácter, te parezcas a mi hijo, porque ese es mi plan contigo. Y Dios no va a quitar eso hasta que la tarea se cumpla, hasta que el año se apruebe, porque el sufrimiento es una escuela de Dios. El sufrimiento es la escuela de formación de Dios. Y allí Él te forma. Allí Él te hace más como Él. Los cambios más profundos en nuestra vida ocurren cuando estamos en medio del sufrimiento y salimos de allí. ¿Cómo maduramos? ¿Cómo crecemos cuando vivimos estas cosas? El alfarero está trabajando en el torno, nos está dando forma y no te va a destruir, no va a acabar contigo. Ese no es el carácter de Dios. Lo que Él está haciendo una vasija más preciosa, más útil en sus manos. Te puedes gozar porque tu buen Dios te está probando y está formando algo en ti. Y hay algo más, mis hermanos. La entereza de carácter produce esperanza. No es posible tener esperanza real sin haber pasado por el sufrimiento. Porque la esperanza es producida por el sufrimiento. Así que tú no vas a poder tener una esperanza real si no has pasado por sufrimiento. Esperanza es una certeza probada por el fuego de la prueba, de la aflicción, que nos hace perseverar, que nos hace madurar y nos hace esperar con confianza la gloria de Dios. Eso es esperanza, algo que fue atravesado, probado con fuego, que logré perseverar, que logré caminar ahí, que me hizo madurar, que me hizo crecer. Y entonces ahora, cuando yo conozco a Dios profundamente en ese proceso, puedo tener confianza de que no me va a destruir y que Él hará lo que ha prometido que iba a hacer. Esta esperanza, que es forjada en medio del sufrimiento, no nos defrauda. Cuando pones tu confianza en tu trabajo, en una relación, cuando tú pones tu esperanza en esas cosas, en una persona, en una posición, eso te va a defraudar, porque eso se va a acabar en algún momento. Y vas a vivir el vacío de una esperanza en la que te apoyaste. No sé si les ha pasado alguna vez que usted se recuesta a una puerta y se la abren. Así, tal cual. Eso nos pasa cuando ponemos nuestra esperanza en cosas equivocadas. Nos abren la puerta y brrr, al piso. La esperanza firme, la roca firme es Jesucristo. Cuando ponemos nuestra esperanza en Él, nada nos va a mover. Nada nos va a mover. Necesitamos, mis hermanos, caminar en eso. El sufrimiento nos lleva a la única esperanza que no nos defrauda y es Dios mismo. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios no me va a defraudar? Eso lo veremos la próxima semana. Por ahora, déjeme darle conclusión el día de hoy. La justificación me da la oportunidad de experimentar gozo, en primer lugar, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Eso tiene que ver con el futuro. Así que, siendo justificados, yo tengo ahora una esperanza que se pone más allá del sol, por encima del sol. Tengo una esperanza. Eso me provee la justificación. Una certeza de que si Él resucitó, yo voy a resucitar con Él. Y le veré en gloria y yo mismo seré glorificado. Y eso nos debe producir gozo. Pero no solamente eso. La justificación también nos provee un gozo que nos permite caminar en medio del sufrimiento, experimentar la mano de Dios, formándome a su imagen y desarrollando en mí una esperanza firme para el presente. ¿Cómo lo hace Él? A través de los sufrimientos. Lo que Dios está haciendo contigo que sufres es quitándote falsas confianzas, falsas esperanzas y llevándote a la esperanza firme. Lo que Él quiere hacer contigo en ese sufrimiento del que tú te quejas tanto delante de Dios es
te quiere formar. Así que eso es una buena pregunta lo que nos dicen por ahí. No pregunte por qué, sino para qué. Porque si hay un propósito, el tema es que lo desconocemos muchas veces o no lo entendemos. El asunto es que necesitamos caminar en confianza de que Dios está haciéndonos más como Él. Y si usted se resiste, pues va a pasar más tiempo ahí, porque Dios no te va a ahorrar. Yo disciplino a mi hijo y le digo, hasta el viernes no puedes tener helado. Y si sigues con tus berrinches, lo vamos a extender hasta el domingo. Y si sigues con tus berrinches, te va a ir hasta el miércoles. Entonces el asunto es, o aprendes, pero no te va a quitar la disciplina. Y lo que Dios hace con nosotros es similar. Si no aprendemos la lección rápido, pues necesitamos más tiempo de prueba, más tiempo de disciplina. Si la aprendemos, tal vez pasó rápido y se fue. Pero si yo no estoy aprendiendo bien la lección, tengo que repetir el año tal vez una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que aprobemos la prueba. Implicaciones, ¿qué tiene que ver eso con nosotros esta mañana? Primero, déjame preguntarte, ¿qué tan presente tienes la gloria futura en tu presente? ¿Qué tanto piensas en esa realidad? ¿Qué tanto tú puedes considerar esa gloria que viene? ¿Y cómo eso te ayudaría en este tiempo? ¿Cómo crees que pensar en tu futuro glorioso te puede ayudar en el presente? Piensa en eso esta semana. Segundo, ¿cuál es tu esperanza real? No me diga, ay Dios, bueno, si es Dios, maravilloso, pero el asunto es cómo se ve eso reflejado en tu vida. Porque de nuevo, teología funcional y teología verbal. Una cosa es lo que yo digo que creo y otra cosa es lo que creo en la realidad. Teología funcional, ¿cómo se ve eso en mi vida? Si Dios es mi esperanza, eso se debe reflejar en las relaciones. Déjeme darle dos ejemplos. Matrimonio. Si tu esperanza está en Dios, no deberías esperar o vivir esperando que tu cónyuge te haga feliz para poderle amar a él o a ella. El día en que él me haga feliz o ella me haga feliz, entonces yo le voy a amar. No estás poniendo tu esperanza en la persona equivocada. Si tu esperanza está en Dios, entonces tú puedes entender que lo que Dios quiere es que tú lo ames a él, lo ames a ella, basado básicamente en una relación de pacto. Miren, por alguna razón nosotros amamos a nuestros hijos así ellos hagan lo que se les dé la gana, ¿sí o no? O usted deja de amar a su hijo cuando la embarra. No me saludó hoy, llegó del colegio, se quitó el bolso y se fue para él. Usted lo dejó de amar, no le sirvió la comida, se enojó con él, no le volvió a hablar, no le dijo la palabra por 3 meses. Lo echó de la casa, dejó de ser su hijo. No. ¿Por qué? Porque por más sufrimientos que nos dé, entendemos por alguna razón que hay una relación de pacto. Dios me lo dio a él y tengo que criarlo y amarlo. ¿Por qué en el matrimonio no podemos hacer lo mismo? Si esa sí es una relación de pacto mucho más poderosa, porque se firma delante de Dios y se halla delante de Dios. Si usted puede amar a su hijo, aun cuando su hijo no es lo que usted esperaría que sea, no le responde como usted espera que le responde, y le amas con firmeza, y le sigues sirviendo la comida, y le sigues cogiendo los cacheticos y te amo, aunque me hagas esto, y sigues ahí, ¿por qué no puedes hacer eso con tu esposo y tu esposa? Hay un pacto implícito con nuestros hijos, y a ellos eres capaz de amarlos a pesar de que no te devuelvan lo que esperan. De la misma manera deberíamos nosotros, si tenemos nuestra esperanza en Dios, vivir así con nuestro cónyuge, amándole, sirviéndolo, entregándonos, a pesar de que esa persona no le responda como debería, porque mi esperanza está en Dios. Crianza de hijos. Si tu esperanza es que tus hijos sean exitosos, entonces vas a vivir así, metiéndolo, endeudándote para meterlo en los mejores colegios y aparentar que él estudia en el británico, americano, francés, yo no sé qué, porque es que tú quieres que el niño tenga la mejor educación y entonces te endeudas hasta el copete y dejas de comer bien por dar rezo a tu hijo, porque tu esperanza es eso. Entonces inviertes todo en la educación de tus hijos. Pero si tu esperanza está en Dios, lo que deberías pensar es que tu trabajo número uno no es crear a tu hijo para que sea exitoso, sino crearlo para que sea un discípulo de Jesús. Y entonces, si tu esperanza está en Dios,
tu mayor inversión, tu mayor energía está puesta en eso y no en lo otro. ¿Está tu esperanza en Dios o en otra cosa? Y finalmente, tercera pregunta, ¿de qué forma el sufrimiento te está haciendo como Cristo? ¿De qué forma el sufrimiento te está haciendo como Cristo?